Hola, buen día. Mi nombre es Guadalupe Mariscal Muñoz, estudiante del Cicata Legaria del Instituto Politécnico Nacional, y estaré presentando mis avances hasta el momento en la investigación desarrollada con el doctor Sergio Damián Chalecán de la Universidad Autónoma de Coahuila en torno al tema del lenguaje escrito en el desarrollo del pensamiento algebraico temprano por alumnos de educación primaria. El interés por este tema surge del hecho de que en educación básica normalmente se consideran como prioritarias el desarrollo de competencias básicas en los rubros de matemáticas y lenguaje, por lo que en la investigación se busca analizar la relación entre ambos tipos de competencias y habilidades, así como entender el papel que juega la lengua escrita en el desempeño matemático, que está presente pues en la resolución de problemas, la comprensión de conceptos y la construcción de argumentos lógicos. Y bueno, uno de los fundamentos de esta temática pues lo podemos encontrar en el programa de aprendizajes clave 2017, que entiende el pensamiento matemático como esta forma de razonamiento lógico, analítico y cuantitativo que permite resolver problemas mediante distintas estrategias. Además, tenemos el eje temático de número, álgebra y variación, en el que se busca hacer una transición entre los aprendizajes aritméticos y algebraicos conforme los estudiantes van avanzando en su formación académica, desde preescolar, primaria hasta secundaria. Y bueno, en esta línea, la aritmética que se estudia en educación primaria particularmente, pues tiene un fundamento muy claro desde el punto de vista matemático en las estructuras algebraicas como el anillo de los números enteros o el campo racional. Además, se fundamenta también pues en lo que es la igualdad como relación de equivalencia. Entonces, a partir de aquí, pues se busca desarrollar en los estudiantes a nivel básico ideas relacionadas con el álgebra que de manera temprana permiten pues avanzar a un pensamiento relacional que fundamente su pensamiento algebraico y no solo desarrolle el cálculo aritmético. Y bueno, de aquí entonces surge el planteamiento del problema en el que se han detectado pues deficiencias en el logro de aprendizajes en el área de matemáticas por parte de alumnos de educación primaria, que esas sospechas pudieran estar relacionadas o causadas por una falta de comprensión de las situaciones que se les plantean, así como herramientas generales para su interpretación y solución. Entonces, planteamos la pregunta de investigación a partir de qué papel juegan las habilidades del lenguaje escrito en el desarrollo del pensamiento algebraico temprano en alumnos de los primeros grados de educación primaria. Y para abordar pues este problema de investigación, partimos de una revisión de la literatura que tiene el propósito de analizar el panorama en investigación que permite la construcción de propuestas que ayuden a comprender la forma en la que los estudiantes lleguen al desarrollo conjunto de habilidades lingüísticas y algebraicas. Y bueno, para esta búsqueda bibliográfica, pasamos como por diferentes momentos. Primero, la revisión de libros especializados, luego la selección de artículos, la identificación de antecedentes y posteriormente pues los referentes teóricos. Esto a partir de dos ejes principales. Por una parte, lo que corresponde pues al lenguaje en educación matemática y por otra parte, lo referente al álgebra temprana. Y bueno, mm, desde la conceptualización del lenguaje, podemos tomar en cuenta la referencia de Radford y Barwell, que consideran al lenguaje como una ventana para ver indirectamente lo que pasa en la mente de los estudiantes. Tanto el lenguaje hablado como el escrito y la producción e interpretación de símbolos son elementos que resultan fundamentales en los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación en las áreas de matemáticas. Además, en este sentido, pues los canales de comunicación y maneras de representación tienen un papel fundamental en la construcción de significados, que a su vez no pueden separarse pues de la cultura escolar y la tradición histórica del contexto donde se desenvuelven los estudiantes, por lo que el lenguaje funge también como un mediador entre el sujeto, el entorno y el propio concepto matemático en todo el proceso de aprendizaje.
Y bueno, desde la perspectiva del álgebra, tenemos la concepción de pensamiento algebraico que propone Kieran en 2004, que es un acercamiento a situaciones cuantitativas que enfatizan los aspectos relacionales con herramientas que no son necesariamente simbólicas, pero pueden ser utilizadas como un apoyo cognitivo para introducir y fundamentar el aprendizaje del álgebra. En este sentido, pues también tiene un papel muy importante lo que se refiere al razonamiento algebraico, que para Carragher y Schillman, pues es un proceso psicológico implicado en la solución de problemas matemáticos que se pueden resolver utilizando notación algebraica, y por otra parte también lo que denominamos ya álgebra temprana, que sería una introducción oportuna a alumnos jóvenes a este tipo de razonamiento de manera implícita o explícita, y que normalmente considera aspectos como la generalización y la identificación de relaciones matemáticas. Y bueno, el álgebra temprana no consiste simplemente pues, en agregar más temas al currículo de matemáticas de primaria, sino que implica una transformación en la manera en la que se enseña la aritmética, ya que se ha observado pues, que existe una discontinuidad entre la aritmética de la primaria que estudian los niños y el álgebra que se espera que aprendan en los grados superiores, en secundaria, bachillerato e incluso en educación superior. Y esto con el fin de lograr mejores resultados a través del desarrollo adecuado del pensamiento algebraico de los estudiantes. Y bueno, para esto es importante también tener en cuenta dos enfoques que propone Usinski en torno al álgebra escolar, el que sería, por una parte, la visión del álgebra como una aritmética generalizada, o por otra parte, la forma de entenderla como las relaciones entre cantidades. Y es importante pues tender un puente entre ambos enfoques partiendo de los conocimientos y experiencias de los estudiantes en el aprendizaje de la aritmética básica para que puedan abordar el álgebra desde estas dos perspectivas de una forma adecuada y que esté fundamentada en la comprensión de estas nociones en matemáticas. Y bueno, el enseñar álgebra en primaria implicaría un reto importante, ya que se espera que los alumnos logren integrar conocimiento de las propiedades aritméticas e identificar patrones o relaciones numéricas, así como sus representaciones con variables y con números, a través ya sea de materiales concretos, como lo proponen en un artículo muy interesante de Boulton y Lewis, o bien a través de otros recursos que permiten dar presencia material a dichos saberes, como sería el propio lenguaje, que puede comunicar la información matemática o algebraica que los estudiantes manipulan al momento de resolver una situación problema. Que justo estos problemas que deberían ser contextualizados y que deberían tener este referente tanto concreto como del sentido lógico, que permitan a los estudiantes situar y profundizar en el aprendizaje de conceptos y propiedades matemáticos que los lleven a su generalización, y además utilizar pues diferentes representaciones que faciliten la comprensión y la interpretación de los significados matemáticos. Algunos ejemplos de representaciones pues serían los segmentos de recta numérica, las tablas de funciones, los planos cartesianos, la propia notación algebraica y el lenguaje natural pues que ellos utilizan para comunicarse. Y bueno, la construcción de significados en los procesos de aprendizaje requiere, como bien señalan Goste y Baker, un soporte léxico que permita emplear diversos recursos del lenguaje cotidiano a los estudiantes, que frecuentemente pues requieren explicaciones colectivas o un lenguaje común que les permita hacer la conexión con el significado y el vocabulario propiamente matemático. Es decir, em, empezamos a ver esta parte del lenguaje como un medio que permite hacer accesibles y entablar vínculos entre diferentes conceptos del lenguaje como formal de las matemáticas y el lenguaje
lenguaje que utilizan los estudiantes en su vida cotidiana. Y bueno, otro de los conceptos clave que encontramos en los estudios de álgebra temprana es lo referente al pensamiento relacional, que incluye observar ecuaciones y expresiones en su totalidad e implica utilizar las propiedades fundamentales de las operaciones aritméticas y los números para transformar expresiones matemáticas. Eh, en esta visión del pensamiento relacional, pues también requiere entender la actividad matemática más allá que solo calcular la solución a un problema a través pues, de una serie de pasos o los algoritmos tradicionales que conocemos, sino que se espera que los alumnos logren cierto nivel de conciencia y de comprensión de los conceptos que se trabajan en primaria para que estos resulten una base fructífera que fundamente y facilite el aprendizaje del álgebra en educación secundaria y en los niveles superiores. Y bueno, este tipo de enfoques se ha visto en países como Rusia o Singapur, que han desarrollado proyectos educativos fundamentados pues en este razonamiento algebraico temprano desde educación primaria y hacen énfasis pues en el análisis de situaciones problema, llevando a que los alumnos identifiquen pues estructuras de parte-todo entre diferentes cantidades y empleen diferentes representaciones simbólicas como el modelo de barras que utilizan como apoyo para formular y resolver ecuaciones, siendo así un medio que ha demostrado resultados efectivos al fomentar un razonamiento algebraico. Y bueno, las perspectivas a futuro para la investigación sería el buscar, pues, dar alguna evidencia de la implementación de acciones para fomentar el pensamiento relacional como un acercamiento a la álgebra temprana en alumnos de los primeros grados de educación primaria en el contexto mexicano, así como analizar la influencia que tienen las habilidades del lenguaje escrito, es decir, la lectura y la escritura, en el desempeño de habilidades matemáticas. Y bueno, estas serían algunas de mis referencias y muchas gracias por su atención.